esta lucha silenciosa y también emoción porque está Silvia Rodríguez, que fue tantos años un valor increíble en el juzgado de Villa Gesell, donde ella en un montón de cosas fue realmente mi maestra, porque a veces los jueces estamos como en una esfera, tras diría, un panel de cristal, ¿no? Y muchas veces no llegamos a las realidades concretas, y por eso es tan valiosa y yo lo aprendí mucho con Silvia, el tema de las trabajadoras sociales, los asistentes sociales, porque ellos van al territorio, ellos tienen, y además Silvia especialmente, que me emociona verla, eh, ha sido una profesional extraordinaria, con una sensibilidad para acercarse a personas en situación de víctimas de estos delitos, con una sensibilidad y con una capacidad también increíble, y a mí me ayudó un montón. A mí me pasó como le pasa a muchas personas en la vida, que el tema del abuso sexual infantil, en el caso mío, vino por mi trabajo como jueza y de una forma circunstancial. Y como le pasa a muchas personas, era absolutamente ignorante. Eh, Creo que lo positivo de toda esta evolución de este tiempo es como que cada vez hay menos personas ignorantes de esta realidad trágica, ¿no? De los abusos sexuales sobre niños y niñas. Pero hace 20, 30 años éramos más los ignorantes. Igualmente yo veo que la gente es como que le escapa a interiorizarse de los abusos sexuales a niños, eh, como si no les fuera a tocar nunca en sus vidas esa situación. Por eso siempre me impactó mucho, hay un cuento de Edgar Allan Poe, que era El baile de la muerte de la máscara roja, donde la muerte estaba disfrazada con una máscara roja y bailaba en un lugar donde todos estaban de plena fiesta en sus individualidades, de su ignorancia, y no sabían que la muerte la tenían cerca. Yo creo que ese símbolo y esa imagen se puede aplicar también al abuso sexual infantil, porque es algo que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar con nietos, le puede pasar con niños cercanos a la familia, le puede pasar con los hijos cuando los llevan al colegio, con docentes. Es un delito que en realidad estaba escondido, porque muestra la parte más espantosa y perversa del humano. Y, y por eso también la justicia, a pesar de todos los defectos que tiene, ¿no? Siempre termina siendo como un gran murallón de contención para la gente. O sea, las personas cuando vienen a denunciar cualquier tipo de este tipo de delitos que son tan espantosos y traumáticos en sus vidas, están buscando contención de la justicia o recepción. Por eso sigo diciendo, como lo dije hace tantos años, que hay que creer los relatos de las víctimas de este tipo de delitos, y especialmente hay que creer cuando los niños lo pueden contar. Hay también a veces mucha hipocresía en el sistema de justicia, en cuanto que se cree que en una sola audiencia, aún con un sistema de cámaras Gesell, el juzgado de Villa Gesell, nosotros tenemos cámaras Gesell, y vienen los juzgados penales, ¿no? Y creen que a veces con una sola encuentro del niño o de la niña con la perito psicóloga, como que lo va a poder relatar. Yo creo que eso también sigue siendo una hipocresía, porque sobre todo eso queda muy desnudo cuando las víctimas son chiquitos, son niños. Y otra cosa que he visto a través de los años, que el silencio que se produce cuando el niño o la niña no tiene recepción en un adulto afectivo. Cuando la madre o el padre no les cree, y especialmente cuando el abusador es el padre y la madre prefiere no verlo o no creerle a ese niño o omitirlo, lo que uno ha visto en la experiencia, que esos niños, esas niñas, no logran hablar, se produce el silencio. Entonces es un tema que lamentablemente a veces es más común de lo que se cree.
yo veo a través de los años nosotros con el tema de la Cámara Gesell, que vienen, nos la solicitan las fiscalías de acá de Villa Gesell, de Pinamar y de Madariaga, y generalmente vienen un día, ¿no? Y es pasmoso la cantidad de víctimas, porque uno ve circular por el juzgado cómo esperan las mamás, los niños, los adolescentes, y entonces uno se da cuenta que es una realidad muchísimo más común de lo que se cree en un espacio físico que es bastante chico, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga. Entonces, si uno hace una lectura de eso como una unidad para analizar lo que está pasando en todos los demás lugares, realmente si se supiera la realidad es pasmosa. Por eso también creo que el mundo adulto, y muchas veces uno ve también en el tema de los medios de educación, de comunicación, que prefieren no hablar del tema, o si hablan, veo que un poco se manipula, ¿no? Inclusive a veces uno ve como profesionales que realmente son mercenarios, tanto en el ámbito de la abogacía como de la psicología, alegremente, por ejemplo, hablan de que hay teorías científicas para ver que hay falsas denuncias o que los niños mienten. Y en realidad lo que uno puede darse cuenta que este tipo de gente lo que hace es montar un enorme negocio económico donde atraen como un imán a todos estos hombres abusadores de sus hijos o pedófilos que encuentran ahí una veta de una buena defensa penal. En el ámbito penal, los abogados, lo que uno ve, por lo que puedo ver desde afuera, tienen una impronta, sobre todo cuando defienden a este tipo de hombres, muy ofensiva. Su forma de defender es muy agresiva. Y lo que ellos buscan es amedrentar a todos los profesionales que actúan, generar miedo. El miedo genera parálisis, entonces ellos son enormes denunciadores. Y por otro lado, acosar desde el ámbito del tiempo, se apresionan para que los tiempos procesales sean rápidos, y lo que pasa con el tiempo cuando se apura es que eso le juega en contra a los niños también. Porque otra cosa que he visto a través de los años, que niños que han sido víctimas de abusos recién pudieron relatarlo después de varias sesiones de terapia. Es fundamental, otra cuestión que he visto a través de los años, colocar a los niños en un entorno seguro, afectivo y seguro, porque es la única forma, sobre todo cuando son pequeños, que esos niños, esas niñas puedan relatar, cuando se sientan protegidos y cuando no vean al agresor. O sea, son en realidad elementos de sentido común. Lo que pasa es que en todo este tema se escapa el sentido común, porque acá cuando se busca silenciar el tema del incesto y del abuso, se busca justamente apartarse de principios muy simples, como creer a un niño, como que hay que ponerlo en un entorno seguro, como que hay que darle tiempo para que pueda relatar, porque se pretende a veces con un niño lo que no se pretende con una mujer adulta que fue violada, que necesita tiempo para poder relatar hechos traumáticos. Y en un niño es peor todavía, porque los niños y las niñas no tienen un conocimiento de lo que es lo sexual. Entonces, por eso es tan difícil todo este camino, y por eso es tan importante en todos los que trabajamos en estos temas. Por un lado, obliga a la capacitación, pero además se necesita un sustrato de muchísimo coraje, porque justamente es este tipo de defensores. Ellos no solamente tienen un staff de abogados y de peritos que se dedican a defender a este tipo de hombres psicópatas, pedófilos, abusadores de niños y niñas, sino que también tienen todo un engranaje de presiones, ¿no? Tienen generalmente canales de acceso a esferas altas de poder. Entonces son muchos sus caminos, ¿no? Para presionar no solamente a jueces, a abogados, que defensores, cuando
esas víctimas tienen la posibilidad económica de tener defensores, porque en el ámbito penal, lamentablemente, las querellas son muy costosas para las víctimas. Entonces, este tipo de defensores de este tipo de agresores ejercen muchísima presión y también una gran presión sobre los peritos psicólogos y forenses que actúan, ¿no? Acá hay una falencia que uno ve que la corporación, por ejemplo, lo corporativo de los colegios de abogados, especialmente de psicólogos, no tienen una actitud de protección hacia los profesionales que éticamente se juegan a defender a los niños y sostienen desde sus propios saberes la existencia de abuso sexual, ¿no? Entonces quedan solos. Hay una soledad porque en general todo este tipo de organismos corporativos, salvo honrosas excepciones, prefieren no contener, ¿no? Porque es mucho el poder que suele haber detrás de esto, no solamente desde estos profesionales, sino también desde organismos de ellos. Estos hombres se reúnen, se interrelacionan entre ellos. Pensemos que el tema de la pedofilia implica que hay un montón de pedófilos, ellos se conectan entre ellos, tienen todas inclusive sus accesos a Internet por vías muy encriptadas, o sea, eh, y creo que en eso también llama mucho la atención que si uno va a todos los streaming y las películas y las series de streaming, constantemente nos están poniendo en evidencia la existencia de víctimas de abuso, de pedofilia, del uso de las redes sociales para esto. Entonces, bueno, por eso creo que a pesar de todo, bueno, que está mucho más visibilizado, pero que es un monstruo grande y pisa fuerte, como decía la canción de León Gieco, ¿no? Así que bueno, un poco eso quería compartir y muchas cosas del tema del lenguaje de los niños, y Silvia, vos lo sabés más que nadie. Los niños tienen formas de expresarse que a veces no son solamente relatos, sino dibujos, lo gestual. Por ejemplo, uno cuando he podido observar en las cámaras Gesell cómo las niñas o los niños cuando empiezan a declarar en territorio que les afecta, ¿no? O la perito empieza a sondear en el ámbito de sus padres, por ejemplo, y cómo cambian su postura corporal, suelen mirar para abajo, cómo se quedan calladas, o por ejemplo los dibujos que hacen, ¿no? Lo que pasa que realmente que se quisiera ingresar en la verdad de esto, y si se quisiera realmente escuchar a los niños, como fue la verdadera intención de la Convención sobre los Derechos del Niño, más que una cuestión protocolar formal, que a veces también considero que es una metodología que también es como un pantallazo superficial, otros serían los caminos. Habría que dar más tiempo, habría que hacer una investigación cada vez mayor para darle más relevancia en el ámbito judicial al aspecto, por ejemplo, de los dibujos, de las expresiones gestuales. También me parece muy valioso, sabía que, por ejemplo, en Buenos Aires, los niños antes de entrar a declarar en las cámaras Gesell, se está viendo el aporte que son, por ejemplo, determinados perros adiestrados para que ellos se sientan más contenidos, para que se sientan mejor y que puedan realmente en esa única oportunidad donde tiene que hablar, porque si no, eso queda en el aire, lamentablemente, puedan estar tranquilos y puedan, aunque sea, empezar a contar lo que vivieron, ¿no? Ese tipo de nuevas herramientas me parecen de un valor enorme y sería genial que en otros juzgados como me encantaría que en Gesell poder acceder a ese tipo de herramientas para ayudar a que los niños, cuando van a entrar en el tema de declarar en cámara Gesell, se sientan bien y puedan hablar, porque sabemos que si no logran hablar,
el delito va a quedar impune normalmente cuando sabemos que la tendencia es a la impunidad. Así que bueno, Silvia, más o menos eso es un poco un pantallazo y no sé si me quieren preguntar o algo dentro de lo que pueda, ¿no? Porque sigo en funciones, no puedo emitir opiniones de casos concretos. Silvia, ya que te tenemos acá, dice Sebas, ¿querés sumar algún aporte? Ya que aprovechamos que tenemos a estas dos genias acá con nosotros. No se escucha. No se escucha, Silvia, no se te escucha. Tenés que activar tu micrófono, Silvia. A ver si lo... Está arriba, por lo general, a la derecha, se ve cámara y micrófono, dice. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, Ya maravilloso. está. Hola, Silvia, querida. Un gusto inmenso, Graciela, poder compartir este momento y verte, aunque sea así en pantalla, a través de este medio, pero bueno, hemos compartido años maravillosos. Siempre digo que fueron los mejores años de mi vida laboral los que pasé en el juzgado, donde había así una suerte de comunicación muy, muy profunda y una actitud obviamente de muchísimo afecto y de muchísimo respeto, ¿sí? Y un respeto incondicional hacia la libertad de acción y a la independencia y la autonomía disciplinaria que yo tuve en ese ámbito. Así que bueno, el mejor de los conceptos y de los recuerdos. Yo quisiera retomar esto que plantea Graciela en relación a la Cámara Gesell y a la importancia que tiene cómo el niño o la niña llegan preparados para este evento. Y ahí es donde sería importantísimo que todo aquel que radique una denuncia reciba la indicación, yo en su momento lo hacía, de pedirles que se incorporen al grupo de adultos, ¿no? Porque eso es esencial, que el que actúa como un referente afectivo y protector del niño pueda estar preparado para ir transitando toda esta maroma que se viene, que es muy densa, muy compleja, con mucha violencia, con mucho ataque, como bien lo define Graciela, y donde además contribuya a preparar al niño. Nosotros nos hemos encontrado con chiquitos que son llevados a la Cámara Gesell, y cuando hablamos con la mamá, ¿le dijiste para qué lo traes? ¿Le contaste? ¿Le explicaste que va a venir a hablar con una persona que le va a ayudar? No, 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 yo no le dije nada para que no digan que yo le lleno la cabeza. Y el chiquito se encuentra frente a una persona desconocida en una situación absolutamente imprevista para él. Salió de la mano de su mamá, o de su abuela, de su tía o de quien fuera, creyendo que va a hacer las compras y termina en un juzgado donde lo interrogan. Entonces, eso hace que una criatura obviamente no pueda articular palabras sobre lo que le está sucediendo. Y cuando decimos preparar a una criatura, no significa decirle lo que tiene que decir. Significa explicarle que se va a encontrar con una persona que lo quiere conocer, que lo quiere ayudar, que le gustaría saber cómo se siente y cómo está, que tiene la libertad de contar todo lo que quiera contar, que puede responder con libertad a todo lo que le pregunten y sienta ganas de contestar, que nada, que eso es confidencial, que es un espacio en el cual va a hablar sin que el ofensor o sin que la figura protectora, mamá, tía, padre, abuela, abuelo, quien fuere, se entere, porque muchas veces los chicos a un extraño le pueden contar, pero no se lo pueden decir a su mamá, no se lo pueden decir a su papá. Sienten una vergüenza infinita frente a eso. Entonces, la idea de que esto trascienda y que tanto el ofensor como el protector tomen conocimiento de algo que le ha generado muchísima vergüenza, no hable. Entonces tenemos que liberarlos de toda esa presión con la cual los chiquitos llegan a la Cámara Gesell y puedan expresarse. A mí me tocó actuar con una nena que estábamos esperando con la mamá a que pudiera entrar a la cámara. Y en el diálogo entre madre e hija, la nena dice, bueno, yo no voy a hablar de nada. Pero ¿cómo, fulanita, no vas a hablar de nada si dijimos que acá venías a decir la verdad? Sí, pero ya no me acuerdo de nada más.
¿Cómo que no te acordás? No, no me acuerdo. Digo, uy, intervengo yo, le digo, uy, qué lástima que no te acordás, porque si nos ayudaras a entender qué pasó, podríamos ayudarte para que no te vuelva a pasar. Ah, bueno, entonces sí, la chiquita entró y contó todo, contó todo. La fiscal salió de allí muy contenta porque ordenó la detención inmediata, tuvo todos los elementos para ordenarlo. Entonces, esa pequeña ayudita de liberarlo de presiones son cosas que los adultos que estamos alrededor de los chiquitos podemos hacer. Son fantásticos el tema de los acompañantes terapéuticos y los perritos, ¿viste? Todo esto está bárbaro. Son realmente efectivos y por ahí podría hasta venir con su propia mascota si es que la tuviera y eso le da seguridad a un chiquito y debiéramos permitírselo. Pero también hay cosas que los que estamos alrededor las podemos hacer y son muy sencillitas. Como bien decís vos, solo sentido común. Solo decir cosas que sean bondadosas y que puedan aliviar en ese momento de tanta tensión. Bueno, eso es lo que quería contar, que de pronto todos, cualquiera que esté acompañando, cualquiera que esté alrededor de estas situaciones, puede hacer y puede colaborar. Desde la maestra, la vecina, la madrina, en fin, toda figura que aparezca como un adulto protector puede actuar en ese sentido. ¿Sí? No hablar nunca de la penalización que puede existir para el ofensor. El chico suele estar entrampado en un conflicto de lealtad, ¿no? Porque de pronto muchas veces quien lo lastima es quien debe protegerlo y a quien él ama a pesar de todo. Y sobre quien él no quiere decir nada que lo perjudique o que le genere algún mecanismo sancionatorio. Entonces, es importantísimo, a mi criterio, no decirle nunca, como ha habido una asesora de menores que dijo, si nos contás todo, tu papá va preso enseguida. El chico no habló. Así es. Recordamos los casos, Graciela. Así que bueno, eso simplemente son experiencias que hemos transitado, cosas que fuimos aprendiendo, también con ensayo y error, ¿no? Esto hay que decirlo. Hoy hay mucha más bibliografía, hoy hay muchos más elementos, hay ONGs, hay ayudas, han surgido los grupos de ayuda mutua, donde se ha empezado a discutir esta cuestión. Toda la lucha feminista hizo grandes aportes a develar este delito más impune, como lo define Carlos Rosansky, pero bueno, hemos ido aprendiendo con como se nos fue dando la posibilidad. Lo importante es tratar de no dañar más de lo que ya fue dañado, tratar de hacer el bien. Y a veces el bien es no ahondar el mal solamente, ¿no? Así que bueno, no sé si te parece bien, Silvia, si seguimos. Genial. A ver, para que acá ya tenemos unas cuantas preguntas. A ver, voy viendo. Acá dice, en su experiencia profesional, ¿cuál es la influencia de la existencia de abusos antecedentes cuando los abusos sexuales son intrafamiliares? Yo calculo que es cuando en la familia ya ha habido abusos sexuales, Nicolás, ¿puede ser que sea eso? Sí, exacto. Bien. La otra que pregunta Nicolás, te la hago todas juntas porque quizás, Gra, podés decir, bueno, las puedo contestar. Después, en su experiencia, ¿existen diferencias cuando el abuso es cometido por parte de un adulto pederasta o cuando es cometido por un adolescente o infante? ¿Cuáles son los efectos de la revinculación con el agresor después de que el niño pudo relatar? ¿Y cuál es su posición respecto a la imprescriptibilidad del abuso sexual contra las infancias? ¿Cree que sí es posible sostener la imprescriptibilidad en la situación actual del Poder Judicial del país? Esto lo pregunta Nicolás. Silvia, ¿cuál fue la primera? Porque también me interesa que Silvia Rodríguez, la primera, me parece que puede aportar también. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es la influencia de la existencia de abusos antecedentes dentro de una familia con respecto a los abusos sexuales intrafamiliares?
Bueno, yo respondo y quiero que responda Silvia, que tiene más. En general, se ha dado muchas veces de que hay antecedentes de abuso en los adultos protectores, pero eso, o sea, no implica nada, pero se da, será porque son personas adultas más vulnerables y que atraen personajes en sus vidas que a su vez abusan de sus hijos. No sé las razones, pero suele darse. Silvia, si querés contestar vos también, que tenés más. Sí, en general hay repeticiones de esta índole, ¿no? Una de las definiciones que en algún momento leí es que no todo niño abusado se va a convertir en un abusador, pero sí todo abusador ha sido un niño abusado. Digamos, y en esto vendría a operar algo así como un mecanismo de identificación con el ofensor, ¿no? Es decir, en la vida se abusa o se es abusado. Entonces, elijo esta alternativa, muy cruel, pero es lo que vemos en la práctica, esta repetición. También es cierto esto que señala Graciela, ¿no? Muchas veces los abusos padecidos instalan un nivel de vulnerabilidad que limita las posibilidades de autodefensa y de autopreservación de una persona. Jiménez de Azúa es un victimólogo chileno. Él hablaba de las víctimas propiciatorias y decía que había alguna razón en la víctima que generaba siempre la reiteración de un mismo tipo de delitos, de agresiones contra ella. Lo que no había descubierto este señor era que era el nivel de vulnerabilidad que había sido instalado producto de un abuso en edades tempranas, que es lo que Irene Intevi llama un balazo en el psiquismo. Es decir, es una lesión que muchas veces deja secuelas. Si no está tratada, si no está resuelta, si no está abordada, si no está reparada de alguna manera, deja secuelas, que justamente es esa vulnerabilidad. Señas totales. Bueno, la pregunta 2 de Nicolás dice si existe diferencias cuando el abuso es cometido por parte de un adulto o es cometido por algún niño o adolescente. O sea, es que el agresor sea un niño o adolescente. La diferencia sería que si es un niño o adolescente, habría que ver en el caso, seguramente fue víctima, cercano en el tiempo. El tema es que si es adolescente, bueno, hay que ver también, hay todo un tratamiento porque, no sé, por la experiencia a veces el riesgo es que ese adolescente después siga siendo abusador. Pero igualmente creo que la intervención tiene que ser más intensiva, psicológica, porque por ahí puede ser recuperable, no lo sé eso. El adulto es irrecuperable. No sé, Silvia, vos qué opinás. Sí, digamos, el abusador no desarrolla este tipo de conductas en un determinado momento de su vida porque se le chifló el moño a los 50 años, a los 60, a los 80, cuando a veces se descubre esta cuestión de sí, lo que pasa es que se hizo viejo y le dio mal, y bueno, no. Cuando rastreamos la historia, nosotros no tenemos mucha investigación en ese sentido. Hay experiencias norteamericanas que viste que ellos son como, hacen de la psicología experimental toda una corriente muy interesante de trabajo, a veces bastante cruenta, pero bueno, hacen todos esos rastreos, han hecho investigaciones en cárceles, garantizando la confidencialidad absoluta y además que no se incrementa la penalización a partir del raconto de la historia descubierta. Y es que en definitiva lo que se sabe siempre es el último abuso, que es lo que determina, se denuncia y que en algún momento limita este accionar. Pero esto, los abusadores empiezan sus primeras experiencias sexuales de forma abusiva y la continúan. Tampoco tengo claro, como dice Graciela, las posibilidades de reparación y de cambio que puede haber en esto. Apelemos a la esperanza y a una cuestión de fe puesta en los hombres y en la convicción de que siempre existen posibilidades de cambio y de mejoría, de que si abordáramos la atención de adolescentes con conductas abusivas,
pudiéramos llegar a revertir esta cuestión y a que se modifique. Hay una línea también actualmente que está hablando de conductas adolescentes sexualmente inoportunas, como que son errores. Yo no tendría una mirada tan generosa sobre esa cuestión. Podemos hablar de experiencias sexualmente torpes en etapas exploratorias, en términos de paridad, en términos de dos adolescentes que de pronto se encuentran frente a lo desconocido y pueden actuar torpemente. Pero cuando hay disparidades en edad, en tamaño, en condiciones físicas, porque hay una discapacidad o por lo que fuera, ya no estamos hablando de conductas que puedan ser erróneas o que puedan ser torpes, sino que estamos ante un perfil abusivo. La otra pregunta que tenía que ver con el daño que puede generar las conductas abusivas de un niño, yo puedo sostener, y sin error o equivocación, que es tan grave como el del adulto. Porque lo que tenemos que diferenciar es lo que es la exploración en los juegos sexuales de los niños muy chiquitos, ¿sí? Donde hay curiosidad, donde hay el descubrir que hay anomalías físicas, somos diferentes, eso llama la atención, y entonces quieren toquetear, quieren mirar, quieren comprobar, quieren preguntar. Bueno, ese es un juego de contenido sexual, digamos, exploratorio en los niños, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con la evolución y demás. El tema es que cuando un niño pequeño ha sido abusado y reproduce con otros niños esos juegos, o esas conductas, no son juegos, son conductas, lo que está reproduciendo es la perversión del adulto, no la inocencia del niño que está queriendo saber, o que está queriendo conocer o tratando de descubrir, sino que está reproduciendo las conductas perversas de un adulto. Consecuentemente, lo que aparece después es justamente puede aparecer en la víctima la misma sintomatología que si el abuso lo hubiera cometido un adulto. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. entiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, la otra pregunta es, Entonces, ¿cuáles son los... cuando encontramos a los niños en una cuestión de esa naturaleza, tenemos que tratar de indagar y de ver en qué consistió esa aproximación sexual entre niños de 4 o 5 años y demás, o más grandes tal vez, ¿no? Sí, de esta cuestión exploratoria, sí, o cómo fue exactamente, porque el cómo fue nos va a poder dar claridad en cuanto a si el niño que inició esta actividad fue o no abusado, seguramente sí, y por eso está reproduciendo esto. Entonces, abordar el tratamiento como corresponde para ambas partes, ¿sí? Para poner claridad en que esto no ha sido un juego y no ha sido propio de la infancia, sino que requiere un abordaje especial. La otra pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la revinculación con el agresor después de que el niño pudo relatar el abuso? Bueno, la postura mía siempre ha sido de no revinculación, desde ningún punto de vista. Sostener la no revinculación, por supuesto, que no fue algo fácil ni gratis, porque la reacción es feroz, pero por sentido común. Yo me acuerdo cuando empecé, que no tenía por ahí tanto conocimiento de toda la temática de abuso, por sentido común, yo pensaba, si yo no dejo ver a este padre, a este niño, donde surge la denuncia de abuso, al adulto, si no lo dejo ver, lo voy a perjudicar en cuanto que le puede producir tristeza o el no ver a su hijo, que se considere que es injustamente relegado de la vida de su hijo. Pero a ese niño, a esa niña, si yo lo obligo a ver a ese adulto y es el abusador porque hay una denuncia, yo lo destruyo. Entonces, en esa balanza, siempre en caso de duda, pro niño, no revinculación. Las revinculaciones, cuando desde otro ámbito las realizan otros dentro del ámbito judicial y hay un abuso,
el efecto, como decía, es depredador y es terrible, y generalmente lo que genera es que esos niños y esas niñas se retracten, porque lo que está siempre ahí dando vuelta es la tendencia de ese niño, esa niña, a retractarse de lo que habló. Y por eso estos hombres presionan tanto verlos. Nosotros, y eso Silvia lo sabe, tuvimos un caso donde el nene estaba esperando en la parte de mesa de entrada y el padre acusado solamente pasó y lo rozó. Ese simple roce ya ese niño lo sintió como algo terrible. Y también tuvimos otra experiencia donde una nena que fue forzada por determinado jueza que tenía que revincularse con su agresor, él estaba parado, había ido con la asistente social en un taxi, en un remis. La nena estaba sentada con esta profesional y el padre estaba enfrente. La nena cuando lo ve, le agarra un ataque de llanto, de histeria y de desesperación. No pudieron sacarla del auto y eso la salvó. Y no pudieron forzar a que se revincule. Porque la revinculación lo que produce es que normalmente se retracten y aparte es volver a una víctima al territorio del abusador. Es llevarlo a la boca del lobo directamente. Yo siempre digo al respecto que padre que abusó, padre que murió. Nunca más. Claro. Decidió morir como padre el día que cometió el abuso. Decidió dejar de ser padre. Entonces, lamentablemente, no hay vuelta atrás. Parece muy cruel, ¿no? Y frente a eso dice, pero un chico no se puede criar sin una imagen paterna. No. Ese es un gran error porque, digamos, los niños huérfanos no tendrían destino. Los niños cuyos padre o madre o seres referentes afectivos importantes mueren, no tendrían futuro, no tendrían destino, no tendrían posibilidad. Y sabemos que habrá que ayudarlo a transitar y elaborar un duelo, ¿no es cierto? Pero no someterlos nuevamente, porque no solo que se va a retractar, va a ser revictimizado permanentemente. Va a quedar inmóvil en el lugar en el que lo posicionó el victimario, que es el lugar de víctima, y va a ser víctima de aquí hasta el fin de sus días. Bajo ningún concepto es posible la revinculación de un niño abusado con su abusador. Hay veces que me han dicho, bueno, pero si está acompañado. Yo hago la siguiente analogía. Vamos a decirle a una persona judía que tiene tatuajes encima, que fue sometida por Mengele. Lo vamos a invitar a tomar el té con Mengele y le vamos a decir, vos toma el té tranquilo con Mengele, que yo estoy acá y no te va a hacer nada. ¿Lo aceptaríamos? ¿Por qué se nos ocurre aceptar que un niño debe ser llevado a la revinculación con quien lo abusó? Es porque le estamos negando al niño su condición de persona, le estamos negando al niño sus posibilidades de ser. Volvemos a este criterio adultocentrista del cual hablaba Graciela al principio. No se respeta la dignidad. Totalmente, no se respeta. Totalmente. Y acá viene la cuarta pregunta de Nicolás que dice, ¿cuál es la posición con respecto a la imprescriptibilidad del abuso y si creen que es posible en la situación actual del Poder Judicial, dice Nicolás? Bueno, yo en su momento lo dije y lo sigo creyendo que es un delito imprescriptible, porque atraviesa toda la historia de esa persona. Y ahora que cada vez se habla más de esto, como empezó a emerger gente adulta ya con edades grandes que han podido recién ahora, después de, no sé, 30, 40, 50 años, hablar de los abusos sufridos en su infancia, de sus padres, de sus tíos, de, no sé, de otros adultos. En realidad no, tendría que ser imprescriptible.
Y ¿Me permito? uno muchas veces ve que adultas o adultos que pueden decirlo, que lo necesitan decir, y necesitan como una recepción del otro lado, como que les crean. Yo creo que no es que busquen la condena, sino ponerlo en evidencia, sacarlo a la luz, algo que los atormentó, que los atravesó. Ujú. Por eso pienso que es imprescriptible, sin ninguna duda. Yo me permito, Graciela, traer un caso que trabajamos muchos años, porque desde que era bebé, cuando en algún momento había ordenado la Cámara la revinculación, y yo también trabajo bastante extenso donde no llevé a cabo esa revinculación, donde la mamá, tratando de buscar justicia, digamos, frente al abuso de su hijo, llegó a estar detenida en un calabozo por orden judicial. Acompañamos a ese niño, acompañamos cuando fue adolescente, cuando él, ¿te acordás que se presentó y lo acompañé a tu despacho? Y donde él planteaba que quería que su progenitor, que el abusador, no pudiera trabajar, porque es docente, no pudiera trabajar en la escuela en la que él estaba. Que él toda su vida había pasado fijándose en qué escuela trabajaba el padre para no ir a esa escuela, y así que estaba siempre cambiando de establecimiento. Eh, y la última vez lo vimos ya con 24 años, Sí, destruido, destruido. destruido, una persona rota. Y lo que Así atinó es. a decirme llorando fue, yo lo quiero preso. Claro, Frente a eso, que sea imprescriptible. por supuesto. No hay justificación para el nivel de daño, para el nivel de destrucción que implica esto. Y la contracara es que el agresor podía ir socialmente sin ningún problema. Sin Y ningún la problema. víctima se fue porque nosotras cuando lo vimos, si era todavía adolescente, todavía había una posibilidad de él y había ilusiones. El tema es que a partir de que va pasando el tiempo, es como que fue peor todavía en la vida de él. Ese contacto, eso es lo que tiene el delito al no ser, al ser impune, que Exacto. circulan en las comunidades el agresor y las víctimas, y para la víctima es terrible ver Totalmente, eso. totalmente. En este caso puntual del cual hablamos, nos encontramos con un docente que ha ejercido cargos directivos, que ha transitado por todos los establecimientos, que ha contado con todo el apoyo del mundo docente, porque ¿cómo fulanito va a hacer tal cosa? Mientras que su víctima es un desecho humano. Así es. Y es considerado un lumpen, es considerado un marginal, y vaya a saber lo que ha hecho la madre para hacer de este hijo esto, ¿no? Porque lo que lo crió es la madre. Una madre que llegó a estar detenida en un calabozo tratando de defender a su hijo por un sistema judicial que no lo cuidó, no lo respetó, eh, no lo protegió en ningún momento. No estoy hablando del caso nuestro, de Graciela, además que sí, obviamente tuvo todas las protecciones en el orden civil, pero en el ámbito penal, a esta mujer le costó tanto luchar que, te insisto, terminó ella detenida en un calabozo, y no quien había sido el ofensor. Porque aparte hay otra pata en toda esta situación que es muy importante y que lamentablemente el Estado es ausente, que cuando hay este tipo de denuncias, tanto el adulto protector como los niños, el sistema de salud tiene que tener, aún en las localidades más pequeñas, profesionales que estén abocados a ese tema, porque hay algo que es muy importante, que cuando emergen estos delitos, es muy importante que esos niños tengan un acompañamiento para reforzarlos, para empoderarlos ahora que hablan, y que entonces esos niños puedan hablar
todo eso es el apoyo terapéutico, y eso el sistema de salud tendría que tener profesionales abocados al tema de acompañar a niños víctimas, no solo de abuso, de violencia, a los niños y a las niñas, y a los adultos protectores también, porque hay que estar en el zapato de esas pocas, porque es excepción, las madres que protegen. Nosotras también con Silvia hemos experimentado qué pasa cuando la madre no protege, no quiere ver y niega el relato del niño. Queda totalmente abandonado a su suerte. Entonces, bueno, esa parte también me parece fundamental, ¿no? Acá, bueno, el comentario de una compañera, Sonia, que dice que el abusador de sus hijos le dijo, nunca más seré su tío. Bueno, reconoció que nunca más era el tío una vez que abusó. Acá hay otra compañera que dice que cuando denuncié quería más que me creyeran, más que la justicia hiciera algo. O sea, esto, ¿no? La necesidad de la víctima de ser creída, de ser escuchada, ¿no? Bien, ahora no veo acá ninguna otra pregunta. No, no veo nadie más preguntando. Yo algo que te quería preguntar, Graciela, que me parece... Pará, estoy mirando a ver si hay algo más. No. Que nos expliques un poco, que nos cuentes un poco eso que pones en tu libro, que es tan lindo, que es cómo Ulloa liga la crianza y la paternidad y la familia con la ternura. Me parece un concepto tan bello que me gustaría que nos expliques, nos cuentes un poco. Mira, cuando yo descubrí eso en internet de Fernando Ulloa, que hablaba de la encerrona trágica, donde la familia en realidad tendría que ser justamente es el espacio de la ternura. Yo creo que la ternura es la expresión del amor realmente más maravilloso, y que la ternura es el elemento del amor más fundamental para la crianza de los niños y las niñas en un hogar, en una familia. Y cuando hay abuso, cuando hay violencia, no existe la ternura, no existe. Y lo que me impactaba de todo este concepto es el tema de la encerrona trágica. ¿Por qué? Porque cuando se es niño, se es niña, se depende en todo sentido de ese pequeño círculo donde la vida transcurre, la infancia transcurre, la adolescencia transcurre. Cuando en ese pequeño círculo hay un perverso, es peor que una prisión. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Entonces, yo creo que todo este tema del abuso, también lo que viene a defenestrar y cae como en pedazos, ese tema que la familia y la familia, no, la familia, mientras exista ternura, mientras exista respeto, mientras exista amor, entonces sí, la familia es un núcleo social fundamental, pero la familia en sí también ha sido el ámbito de las cosas más espantosas y las historias más perversas de infancia de un montón de personas, y que son las generadoras de, por ejemplo, en la historia universal, de un Hitler, de estos monstruos que hicieron sus efectos en la historia porque tuvieron historias en sus familias de crueldad, de abusos y demás. O sea, todo está relacionado. Y bueno, por eso, como vos, Silvia, también admiradora de Alice Miller, porque un poco es la que puso en evidencia esa interrelación entre la historia humana y la familia y la infancia de las personas, ¿no? Seguro, yo digo que Así. No, que la ternura es algo que también tenemos que aplicar los que estamos en el Poder Judicial. por supuesto, la ternura es revolucionaria. Exactamente, que no creernos que porque tenemos un cargo, porque hay una confusión, se cree que porque uno tiene poder, el poder es uno. No, señores, el poder es una herramienta extraordinaria
donde uno puede aplicar, por ejemplo, la ternura, y especialmente con los niños cuando uno tiene que escucharlos en un ámbito judicial, que para ellos es traumático, porque es horrible, porque es una cosa realmente fea. Entonces, usemos los jueces la ternura, ya que habla Silvia de la ternura. Usémosla todos. No, yo digo que la familia es el único lugar donde un niño puede crecer. ¿Sí? Pero esto no significa que toda familia sea adecuada para todo niño, para cualquier niño. Entonces, y que hay que desmitificar esta cuestión de se puede romper una familia. Lo que tenemos que preservar son las personas y son los niños de esto, dentro de este conglomerado familiar que puede ser nocivo. Entonces, en realidad lo que tenemos que rescatar es la individualidad dentro de un contexto familiar y propiciar que la familia sea un espacio saludable. Y no entender que porque es familia está todo bien. Porque sabemos muy bien, como bien lo dijo Graciela, que no toda familia está bien. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, a algún compañero o compañera que tenga alguna pregunta. Graciela, queríamos yo, o sea, yo te hago preguntas, básicamente. Yo quiero que acá que nos expliques cómo hiciste, ya sabemos que tenés jurisprudencia y lo hemos leído, pero queremos que nos expliques, ¿cómo hiciste para que las causas penales en donde los agresores salieron absueltos no impliquen que vos ordenes las revinculaciones? Porque te cuento que hasta en Francia, o cuando estuvimos con la Comisión de Incesto del gobierno francés, ellos decían que el gran problema era el concepto de inocencia que se tiene en el Poder Judicial con respecto a los acusados. Ahora, en tu caso, de presunción de inocencia, el tema es la presunción. Ahora, en el caso tuyo, vos aún con personas absueltas en lo penal, vos tuviste la valentía, el coraje de no autorizar las revinculaciones vos como jueza en lo civil, ¿no? Como jueza de paz. ¿Nos podés explicar cómo hiciste ese caminito? Mirá, el caminito es que uno como jueza civil, hay normas internacionales que están más allá de jueces civiles y penales. La Convención sobre el Derecho del Niño, el tema de escuchar al niño, bueno, por ahí hay que ver cómo fue el tema de la escucha del niño en el ámbito penal. En el ámbito civil, generalmente lo que hacemos es volver a escucharlo, y cuando el niño o la niña vuelve a hablar, entonces mi sustento era fundamentalmente en eso, en lo que relataba el niño y en esas normas internacionales que es como que están más allá del ámbito penal y civil. Y además porque creo que la justicia civil y de familia por ahí tiene otro tipo de miradas, con otro tipo de postura, distinta al juez penal. Tienen otros principios los procesos penales. Y yo creo que en el derecho de familia, indubio pro infante es fundamental. En el ámbito penal es indubio pro reo, ¿no es cierto? Bueno, en el ámbito civil yo creo que tenemos que activar muchísimo más indubio pro infante y volver a abrir la posibilidad que las niñas, los niños hablen, buscar los recaudos para que puedan relatar, hacer intervenciones de perito psicóloga, o sea, por ese lado, ¿no? Cada caso igual es un mundo, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que lo que incentivé es por el lado de las normas internacionales y por considerar que yo era una jueza de familia y que podía tener otro tipo de miradas sobre esa niña, ese niño y sobre su opinión, concretamente. Sí, realmente fantástico, fantástico, porque no es lo que se ve habitualmente. Viste que habitualmente lo que uno, cuando estás con la lucha judicial, rogás que no cierren lo penal, porque cuando sabés que archivaron lo penal o que salió absuelto en lo penal, inmediatamente viene la vinculación
Hay normas internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, no me acuerdo el artículo, creo que era 29, que habla que tiene que ser el proceso efectivo. También se dice que la Convención de los Derechos del Niño, todo está integrado. Interés superior del niño, con la opinión del niño, con que sea efectivo, con que hay que respetar su dignidad. Ese es otro concepto que también hay que valorar. Respetar la dignidad es que si esa niña, ese niño pudo hablarlo, hay que respetar lo que dijo. Y también está, por ejemplo, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño que se hicieron con relación a la misma convención. Por ejemplo, hay la observación 13, la observación 14, que es el niño no tiene que tener violencia. O sea, hay muchos elementos de derecho internacional civil, que por ahí el ámbito penal no, salvo también he visto buenos fallos de jueces penales donde han traído toda esta normativa y han tenido una mirada humanística sobre el tema del abuso. Pero todas esas normas pueden llegar a ser muy importantes en estos casos, ¿no? Bien, bien, bien. Acá hay una compañera que pregunta, ¿hay un espacio donde un adulto abusado en la infancia, por lo tanto con el delito prescripto, pueda ir a denunciar? Con el delito prescripto, que bueno, no sé, eso no, es ámbito penal, no. Pero sí le diría, como muchas veces lo hemos hablado con Silvia, ir a grupos como el otro tuyo, Silvia, y de Sebastián, porque eso permite la interacción y eso ayuda a buscar caminos frente a estas situaciones donde a veces la justicia concreta no da una respuesta, pero el poder interactuar con pares que saben lo que se vivió, porque lo vivieron como uno, para mí presumo que es muy sanador. Ya es importante eso, ¿no, Silvia? Sí. Sí, coincido totalmente. Pero además estaba pensando, ¿no? Tampoco sé muy bien cómo es la figura, porque obviamente es una cuestión vinculada al derecho. El tema de los juicios por la verdad. Hubo una modalidad así de juicios donde lo que se busca es llegar a la verdad, más allá de que no pueda haber un mecanismo sancionatorio, una cuestión punitiva. Yo no sé si es aplicable también a estas cuestiones. No sé si también no sería importante plantearla como una nueva búsqueda por parte de quienes nos comprometamos con este tema, ¿no? Porque también me parece que es una cuestión sanadora. Yo creo que cuando se busca la condena es que se diga, tenías razón, dijiste la verdad, esto es así, y pongan las cosas en orden. Entonces, no sé si un mecanismo de esos no cumpliría también una función, como digo, de sanación. Y vos sabés, Silvia, que nosotros, o sea, hemos tenido acá también en nuestros talleres al juez Vitale, que es uno de los que impulsa los juicios por la verdad, y a nosotros nos parece que es una instancia reparadora, y que además es una instancia de que si el agresor es determinado culpable, también te habilita a lo que para nosotros es también fundamental, de que estos agresores tengan algún tipo de implicancia por parte del Estado para proteger a los niños que pueden estar siendo víctimas en el presente. O sea que abriría la puerta, a pesar de que estas personas no puedan ser condenadas en años efectivos de cárcel, pero sí resultan culpables, y si vos sos culpable de un delito como abuso, podemos reclamarle al Estado que proteja a los niños y niñas en la actualidad. Te deja abierta la puerta a la demanda civil por daños, o sea que nos parece una instancia que puede ser interesante. Sí. El tema que también nos ha pasado, que nos han dicho en lo penal, que no dan abasto con las denuncias que hay en este momento, que si llegaran a abrir la puerta a los juicios por la verdad, se les transforma en inmanejable. Ese también es un tema operativo por cantidad de personas en los juzgados, ¿no? Es otra problemática, pero que ahí el Estado tendría que ver cómo resuelve,
porque no dan abasto con las causas actuales no prescriptas. Imagínate si abrimos la puerta a todo lo que supuestamente está prescripto, sería como un problema administrativo interesante. Pero nos parece que es una puertita para lograr, como vos decís, Silvia, un espacio para ser escuchado, para ser creído, para llevar todo un juicio y todo el sistema de pruebas que se necesita y determinar la culpabilidad de un agresor. O sea, nos parece muy importante a nosotros esa herramienta, que hay que seguirla, ¿no? Como trabajando totalmente. Sí. Acá Sebas me está diciendo que le parecería bueno si entre ustedes les parece que pueden ir dando como conceptos, como para ir cerrando y a ver si después los compañeros quieren algún otro comentario y demás, pero ¿qué les parecería importante en cómo viene la charla agregar? No, para cerrar, diría que todos estos años como jueza, a mí lo que me ayudó era seguir el rastro del niño y la niña. Como decía María Montessori, no me sigan a mí, sigan al niño. Que generalmente en los procesos judiciales cada uno es un mundo, como decía, ¿no? Y no hay que tener mirada esquemática, porque uno puede ser injusto también. Pero siempre ha sido muy importante cuando focalizar en ese niño y en esa niña, ¿no? En todo lo que tiene que ver con un proceso, para ver realmente quién lo está agrediendo, por ejemplo. Y sigo creyendo que, repitiendo la palabra creer, que hay que creer, cuando los niños cuentan hay que creerles, sin ninguna duda. Sí, yo voy por el mismo Nada. camino. Yo voy por el mismo camino, ¿no? Que es respetar la voz de los niños. Respetar su condición de personitas, ¿sí? Y básicamente creer en ellos. Hago mía la frase que dicen todas, ¿no? Los niños no mienten. Y efectivamente no mienten. Que no sepan expresar o que no sepan nominar las cosas que les suceden, que no puedan entender, no significa que estén mintiendo ni estén fantaseando. Están diciendo las cosas que pueden con los recursos que tienen y con el nivel expresivo que alcanzaron por su ciclo evolutivo. Pero bueno, básicamente creerle siempre a los niños. Sí. Acá una compañera dice que le parece importante recalcar que el niño abusado no se convierte en abusador porque es el mayor miedo que se tiene cuando se fue abusado. Por supuesto, no hay un único camino a recorrer, ¿sí? Digamos, el adulto, el niño abusado en su crecimiento puede, si no sale de esa situación, permanecer en el rol de víctima, como yo lo dije antes, ¿sí? Puede, con ayuda, buscar caminos diferentes y pasar a ser un activo militante, digamos, en la causa de los niños, como Silvia y Sebastián, ¿sí? Que es una forma también reparatoria. Y existe también alternativas y posibilidades de constituirse en un abusador si no recibe ningún tipo de ayuda, de orientación, de cuidado y de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, si hay algo para recalcar es que todo niño que ha sufrido un abuso debe ser inicialmente creído, inicialmente respetado, pero fundamentalmente ayudado a reparar ese evento trágico. ¿Sí? Y poder salir de ese rol en el cual se lo quiso poner, que es fundamentalmente de víctima. Es empoderarlo, como dijo antes Graciela, y que pueda ser artífice de su propio destino y no condicionado por un hecho, por un evento que es una partecita, que no sea todo en su vida, sea todo el abuso, ¿no? Que pueda seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir consolidándose como persona, con todo lo propio de una persona y no anclado en su condición de víctima. Silvia, justo
Nicolás. Justo para Sí, agregar, solamente justo lo leí esta semana, Boris Cyrulnik en Patito Feo, cuando habla de traumatismo por agresiones sexuales, dice que la repetición por asimilación con el agresor es, en el caso de los varones, un 10%, y en el caso de las mujeres, un 3%. O sea, igualmente la tasa seguiría siendo baja, digamos. Yo, para agregar eso y para preguntar, en el caso de los niños, ¿qué herramientas tiene a disposición el niño resiliente para poder crear esa resiliencia, principalmente cuando no tiene ningún vínculo o afecto que lo ayude a la reconstrucción del relato para precisamente esto, crear su propio destino? ¿Qué herramienta puede tener a disposición, principalmente si no tiene ningún vínculo en el cual pueda aferrarse o pueda sostenerse? bueno, ese es un desafío muy complicado para encontrarle solución. Eh, digamos, estamos hablando de un niño en una situación de desamparo, abusado y desamparado, porque si no hay referentes afectivos que puedan contener, guiar, cuidar, acompañar, sostener en la búsqueda de un camino reparatorio, para este niño es una cuestión muy difícil. Yo creo que simultáneamente tu pregunta nos tiene que hacer pensar que todos en la vida, indistintamente de la función que cumplamos, del rol que desempeñemos, tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades para con la niñez. El que está en la salita en calidad de enfermera, de médico, de fonoaudióloga o fonoaudiólogo, los docentes en la escuela, la señora que hace la cocina, la comida en la escuela. eh, Me parece que todos podemos ser mínimamente generosos con todos los niños. eh, Mínimamente podemos brindar algún marco de afecto y de cuidado y de protección. eh, Y me parece que eso pasa por tratar de construirnos nosotros como buenas personas. Eh, Frente al desamparo de un niño, es muy difícil pensar en encontrar la herramienta específica. Eh, Me obliga a pensar, me hace pensar un poco que, bueno, si cada uno de nosotros en los ámbitos donde nos toca actuar o interactuar o desempeñarnos, abusamos un poco la mirada. Yo como trabajadora social en un equipo de una escuela, la enfermera en la salita, podemos llegar a percibir ciertas cuestiones, podemos tratar de ponerlas en evidencia, podemos tratar de comprometernos buscando ayuda si no somos los competentes en eso, pidiendo la intervención del servicio local, haciendo presentaciones hasta en un juzgado de familia, buscando arbitrar los dispositivos que puedan existir en la comunidad. eh, Desde la sociedad de fomento, si me ocurre pensar, desde todos aquellos lugares donde haya gente que mínimamente piensa así en el bien común como un norte, ¿no? En la vida. Eh, si no arbitramos esas cosas, me parece que estamos perdidos como sociedad, ¿no? Eh, Creo que estamos mal. Acá una compañera comparte que le ayuda a hacer arte y después de grande a hacer terapia, o sea, son las... después acá Andrea agrega de que siempre y cuando una persona haya tenido la posibilidad de haber sido escuchado por la justicia, ¿no? Esto es fundamental. Nosotros también decimos mucho que ser escuchados y creídos, por eso los grupos de pares funcionan en esto, de que el compañero escucha y de alguna manera avala, me cree, me sostiene, por eso nosotros sostenemos tanto los grupos de pares, ¿no? Que es tan importante. Lo que pasa es que el grupo de pares es importante en todas las cuestiones que afectan y generan sufrimiento en las personas, ¿no? Porque el grupo de pares es justamente eso, donde no vas a estar sometida a la descalificación de, pero es verdad lo que dice, pero no está inventando esta cuestión, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo? No, el grupo de pares de alguna manera indica que
en mayor o en menor o en similar condiciones, atravesó experiencias compatibles. Y entonces hay otra dimensión, otra apertura en cada uno para entender la tragedia que afecta a una persona y acompañarla. Yo creo que los pares saben por experiencia propia lo que se necesita en estas circunstancias y entonces está en condiciones de darlo. Así que creo que el valor del grupo de pares es incuestionable para todo, ¿no? Para cuestiones de abuso, para cuestiones de alcoholismo, para cuestiones de adicciones, para problemas de violencia. Es el lugar donde no vamos a estar sometidos al escrutinio de si decimos la verdad o estamos inventando. No sé, compañeros, si tienen alguna pregunta, alguna otra. Bueno, no sé, Graciela, si querés decir alguna cosa más. Bueno, que sigan ustedes con esta labor tan maravillosa, Sebastián y vos, Silvia, que es muy importante y que hay pequeños avances, por lo menos en la visibilización de este delito tan terrible, ¿no? Y bueno, y gracias por la invitación. Yo siento mucho afecto por ustedes. Y también la oportunidad de haberme encontrado por esta vía con Silvia, a quien también tengo un cariño enorme. O sea, las dos viven muy cerca, o sea, relativamente Pero no, cerca, y no se encuentran nunca, es muy gracioso. sí, de Pero vez en cuando. bueno, es un gusto que haya sido realmente, que se hayan Sí, juntado por esta vía. Pero bueno, realmente una alegría conocerlas, una alegría saber de su compromiso. Siempre son ejemplo y siempre dan esperanza, porque en este camino donde en verdad todo cuesta remar tanto, ¿no? Es tan lindo, en verdad, cuando nos encontramos con compañeras comprometidas y que uno siente tanta alegría. Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo. Y como decimos siempre, ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia, que ese es el desafío, ¿no? Que nuestros testimonios y nuestras luchas sirvan a nosotros, pero sobre todo para cambiar la vida de los niños y niñas de hoy y los que vienen atrás. Así que bueno, les mandamos un abrazo enorme. Acá los compañeros están diciendo muchísimas gracias. Y bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Y los compañeros y compañeras ya saben que a las 3 de la tarde empieza nuestro grupo de pares, que es así, es una actividad cerrada. Cerrada significa que se mantiene el anonimato, que participamos personas sobrevivientes o adultos protectores o personas que vamos a hablar de los abusos en primera persona. Ese sería el grupo de pares. Pero esta actividad es abierta, se repite todos los segundos sábados de cada mes, así que bueno, están invitados todos y todas y les mandamos un abrazo enorme, chicas. Muchísimas Bueno, gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muchísimas gracias. De Muchas corazón. gracias. Un Abrazo lujo y una gran alegría. Muchas Abrazo gracias. enorme. Que estén Bueno, ha muy sido un bien. momento muy lindo, se los agradezco mucho. Les mando un gran abrazo a Silvia, a Sebastián y particularmente también a Graciela, porque siento un cariño muy especial. Y además, a través de Silvia y Sebastián, a todos los participantes, también mi abrazo y también compartir la esperanza y la mirada en el camino. Muchas personas dicen